Hola alumnos de segundo medio. Les cuento que esta semana vamos a realizar una actividad muy parecida a la anterior, con el objetivo de que les quede más clara la materia, ¿ya? Por eso se llama reforzamiento de los conceptos básicos de cinemática y movimiento rectilíneo uniforme. En realidad voy a tratar de hacer un repaso de todo lo que hemos visto y lo que no les quedó claro, mirando también sus actividades, que yo sé que la semana anterior ha sido complicado con todo esto de la pandemia y también de la poca conexión que han tenido algunos y todos los problemas que todos hemos tenido con esto de estar encerrados en nuestras casas. Por eso es entendible que no puedan quizás comprender todos los contenidos. Ya, por eso es importante que recordarles que también depende mucho de el trabajo de ustedes para poder entender también los contenidos que quiero entregarle a ustedes. Física no es fácil aprenderlo, ni siquiera en clases normales es tan fácil aprenderlo, pero sí es posible, ¿ya? Y es posible con un orden y con un método de estudio que tiene que ser constante. Entonces yo me voy a preocupar ahora de hacer unas grabaciones y unos videos en torno a los ejercicios de la guía anterior y explicar también las fórmulas y las variables más importantes que necesitamos aprender ahora en la parte de cinemática para poder seguir avanzando. ¿Ya? Como les dije, mientras la mayoría aprenda, nosotros vamos a seguir avanzando. Pero necesito también el trabajo y el apoyo de ustedes. ¿Ya? Por eso estos videos, como voy a explicar los pasos para resolver un ejercicio, sería bueno que ustedes tomaran nota en su cuaderno, que ustedes solos y solas hicieran su orden de materia, como si estuvieran en la clase, y le pueden colocar pausa, pueden escribir los ejercicios si quieren en su cuaderno, pueden hacerlos de nuevo. Lo importante es que practiquen, ¿ya? Eh, Solamente les puedo decir que traten de hacer lo mejor posible. Yo también trato de hacerlo mejor con estos videos y también con el método para enseñarles el material, porque es la mejor forma de hacerlo. Ya cualquier cosa nueva que yo descubra o cualquier otro método lo voy a hacer. Pero por el momento tenemos la posibilidad de grabar estos videos y también eh, realizar ejercicio y materia que está también en los libros del ministerio. Ya, así que les mando un saludo a cada uno, a cada una, y que ojalá estén bien en sus casas, que no tengan problemas de salud ni familiar, y si los tienen, tranquilos, que vamos a salir adelante. No se apuren en contestar las actividades, solamente contesten lo que aprendieron, lo que entendieron, porque no me sirve que copien una tarea si no entendieron. ¿Ya? Así que hagan lo mejor posible, lo que mejor puedan, y si tienen dudas, pregunten. ¿Ya? Yo voy a tratar de ser súper claro ahora en la explicación, pero también necesito que ustedes eh, puedan revisar varias veces los videos y también puedan tener un orden en su cuaderno. Así que les mando un saludo y vamos a estudiar. ¿Ya? Así que ahora vienen los ejercicios, los ejemplos de cinemática. ¿Ya? Saludos. Bien, lo primero que tenemos que preguntarnos antes de empezar a hacer los ejercicios es ¿qué fórmulas debo conocer para realizar los ejercicios de cinemática? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque a lo mejor muchos no tienen en sus cuadernos las fórmulas que hemos visto tanto en los videos como en el material y es importante que las recuerden. Bien, nosotros vimos anteriormente de que había un concepto que se llamaba rapidez y se escribía con la letra V y que significaba la distancia que recorría un cuerpo en un determinado tiempo. Y también habíamos dicho que
había un concepto que se llamaba velocidad, que era la misma v pero con una flechita, y que era el desplazamiento que se realiza en un determinado tiempo también. ¿Ya? También varias veces hemos dicho que estos dos conceptos son distintos si es que las trayectorias son diferentes, como en el ejercicio de la hormiga de la guía. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que estamos frente a ejercicios de MRU, es decir, movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad no cambia y donde siempre se va en línea recta y sin devolverse también, nosotros podemos obtener la relación de que la rapidez va a ser igual a la velocidad. Esa es la única condición. En ese sentido, si tenemos un MRU siempre avanzando y nunca devolviéndose, donde los ejercicios son los más simples, al tener esa relación también tenemos que la distancia va a ser igual al desplazamiento. ¿Ya? Eso solamente pasa cuando tenemos esa condición. Si hay una persona que se da una vuelta o camina en una cuadra y tiene que girar, un auto que dobla, ahí ya no estamos hablando de MRU, sino que estamos hablando de otro movimiento. Por lo tanto, eso es lo primero que tienen que acordarse, y si quieren colocarle número a la fórmula sería ideal, y así van anotando también en su cuaderno y tienen un orden acerca de las fórmulas que tienen que ocupar. ¿Ya? Cuando nosotros hablábamos de movimiento rectilíneo uniforme, esa misma velocidad que está ahí, que en algunos textos aparece como un delta, esa misma velocidad nosotros la podemos llamar como velocidad media. Al llamar velocidad media a un movimiento rectilíneo, nosotros vamos a decir que es la diferencia de desplazamiento o de posición partido en una diferencia de tiempo, que es lo mismo que decir en un intervalo de tiempo. Ese triangulito significa diferencia de algo final con algo inicial. Por lo tanto, esto es lo mismo que decir df menos di. Y se coloca delta t porque sigue siendo un intervalo de tiempo. ¿Ya? Acá vamos a colocar que sería la ecuación número 3. Y también, cuando vimos movimiento rectilíneo, en cinemática apareció un concepto que se llama aceleración. Y la aceleración también es un vector, la letra A minúscula, aceleración media, que significa un cambio de velocidad también en un intervalo de tiempo. Esa expresión también se puede escribir como velocidad final menos velocidad inicial partido en, aquí puede ser tiempo final menos tiempo inicial, pero generalmente nosotros lo colocamos como un delta t nomás, un tiempo determinado. ¿Ya? Cuando nos dan dos tiempos en los ejercicios, ahí coloco tf menos ti, pero la mayoría de las veces es solamente un intervalo de tiempo. Otra cosa importante, aparte de la fórmula, son las unidades de medida, que es lo que se están equivocando algunos. El desplazamiento y la distancia, ambos en el sistema internacional se miden en metros, ¿ya? Siempre tratando de ocupar las unidades del sistema internacional. Los tiempos, si yo hablo de t o delta t, estoy hablando de tiempos en segundos. De la misma forma, si tengo esa división, entonces tanto la rapidez como la velocidad se van a medir en metros segundos. Y como la aceleración es un cambio de velocidad,
su unidad de medida tiene que ver con su fórmula. Si la velocidad es metros segundos y se divide por segundos de nuevo, la aceleración va a obtener una unidad de medida que es el metro segundo cuadrado. Eso quiere decir que por cada segundo que pasa, la velocidad cambia en un metro por segundo. ¿Ya? Esa es la diferencia con la velocidad que aquí me están diciendo. Por cada segundo que pasa, se mueve una cierta cantidad de posición o avanza un desplazamiento. Y acá, por cada segundo que pasa, su velocidad cambia. ¿Cuál es la salvedad también para finalizar el video? Esta primera parte es que la aceleración puede ser negativa y positiva. Cuando estoy hablando de una aceleración positiva, quiere decir que la velocidad aumenta. Si estoy hablando de una velocidad negativa, quiere decir que la velocidad disminuye. Por lo tanto, cuando uno frena el auto, también uno puede decir estoy acelerando, pero de forma negativa. Si quiero aumentar la velocidad, estoy acelerando también, pero de forma positiva. ¿Ya? Esto es lo inicial que tienen que tener cada uno y cada una en su cuaderno antes de hacer los ejercicios. Bien, y por último les voy a explicar lo que significa la ecuación de itinerario de un MRU. La ecuación de itinerario en sinónimo es como la ecuación general, en donde uno puede sacar la distancia o la posición de cualquier cuerpo que tenga MRU si tengo una cierta cantidad de datos. ¿Ya? La velocidad, por ejemplo, si nosotros partimos de la base que la velocidad media es igual a una diferencia de posición dividido en una diferencia de tiempo o en un intervalo de tiempo, nosotros nos vamos a encontrar de que esto es lo mismo que decir distancia final menos distancia inicial. ¿Ya? Eso lo habíamos notado delante. Dividido en un intervalo de tiempo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, yo podría despejar la posición final. Cuando un cuerpo comienza con una posición, mantiene su velocidad y el tiempo va avanzando, entonces yo podría sacar su velocidad final. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia del MRU y cuál es la característica principal? De que su velocidad es constante. Por lo tanto, no cambia en el tiempo que transcurre y esa velocidad permanece siempre igual, por lo que cambia solamente lo que está acá. Entonces, en la mayoría de los casos, la velocidad de un MRU no se calcula, sino que se calcula lo que está acá adentro. ¿Ya? Y en esa variable la más importante sería la posición en este caso. Entonces, bajemos estas dos expresiones, lo vamos a repetir para que lo puedan ver con mayor claridad. Y así podemos despejar nuestra ecuación de itinerario, que es la ecuación general del MRU. ¿Qué es lo que hace el itinerario? Es justamente enfocarse en la posición final de un cuerpo y esa dejarla como incógnita. Entonces, lo mismo que hicimos en los videos anteriores de los ejercicios. Si tengo el intervalo de tiempo que está dividiendo, va a pasar al otro lado multiplicando. Si pasa multiplicando, la expresión me queda, eso que está ahí, me va a quedar velocidad por intervalo de tiempo igual a distancia final menos distancia inicial. Eso es lo que me queda como despejando con las propiedades de la matemática, pero con la gracia de que nuevamente lo que quiero ahora es despejar distancia final. Esa distancia final, para dejarla sola, ese negativo tiene que pasar al otro lado como positivo. ¿Ya?
Y ahí es donde nos queda la expresión que dice que distancia inicial más velocidad por tiempo me va a dar la posición final o la posición en cualquier intervalo de tiempo. ¿Ya? Esto que está acá, esta forma, es la que se llama ecuación de itinerario. Entonces, cuando ustedes escuchen la ecuación de itinerario o quieran despejar la posición final, que es lo que está acá, tienen que ocupar esta expresión. Y esta expresión no es necesario que se la aprendan de memoria, ya que fíjense que viene a partir de esta definición. De esa definición nosotros sacamos eso. Como son iguales, lo que queremos despejar es distancia final. Y ese pasa multiplicando y ese pasa sumando, nos queda esa expresión que está acá. Entonces al final, de lo más básico a lo más complejo, tratando de despejar siempre la variable, una de las variables más importantes. ¿Por qué se los quise explicar yo primero? Porque ustedes pueden ir al libro, a la página 139. Los que no tienen el texto en su casa, yo se lo subí en PDF a la sesión de Classroom, por si acaso. Busquen la página 139 y se van a dar cuenta que la misma explicación que les hice yo de la ecuación de itinerario del MRU está acá. Ojo que en el libro a veces aparece una X reemplazando la letra D, ¿ya? Y a veces aparece la D de nuevo en el libro. Delta X o X con una flechita significa desplazamiento o posición, ¿ya? Si se fijan, ahí está todo el desarrollo, como lo hice ahí para que lo puedan comparar, ¿ya? Ecuación de itinerario, página 139 del MRU. Espero les haya servido el material y ojalá no tengan dudas a la hora de poder hacer los ejercicios. Aún así, pueden ver el video varias veces, todas las veces que quieran. Si tienen dudas, me escriben al mail o lo hablamos por Classroom. No se olviden de suscribirse al canal